Buenos días, familia, ¿cómo están ustedes? Un glorioso día acá en el sur de la provincia de Alberta, la parte soleada de Alberta, como le llaman, Sunny South Alberta. Ayer tuvimos una nevada, nos habían dicho entre 1 y 3 centímetros, pero cayeron cerca de 10. O sea que esta mañana el trabajo va a ser limpiar la entrada a la casa. Como no es mucha nieve, no voy a sacar la máquina, lo estoy haciendo a la antigua, pulmón y cardio, con la pala. Esta mañana teníamos 25 grados bajo cero, ahora la temperatura está en 7 grados bajo cero, está súper agradable, hermoso. Actualmente yo estoy transpirando con esto, tengo la camiseta térmica abajo. Y bueno, sí, esta es la historia, tratar de sacar lo más posible. Estas semanas que vienen, las próximas 2 semanas, las temperaturas se van para arriba. Vamos a estar sobre cero, o sea que van a ser días primaverales y ojalá que se extienda a través del mes de diciembre, así cortamos bastante el invierno. Ya después quedaría enero, febrero y marzo, difícil, y vamos a ver cómo viene. Se lo vamos a ir mostrando. Y bueno, sí, ya limpié el frente de la casa, ya está limpio. Ya limpié la salida del garaje, el área de maniobras que preparo siempre para poder retroceder y salir acá. Y ahora me voy para adelante, gente. Vamos a trabajar. Es todo cardio, gente. Hay que limpiar un poco, parar, descansar, darle descanso al corazón, porque en la época de invierno aquí en Canadá las paleadas de nieve son las que causan la mayor cantidad de ataques al corazón. La gente sale y le da y le da y le da sin parar y ahí quedan después como un helado congelado sobre la nieve. O sea que un poquito, paramos, retomamos el aliento y volvemos a seguir. Yo pienso que en 1 hora me hago toda la salida. Y aparte de eso, estos días he estado adentro de casa sin ejercicio, o sea que eso también da la posibilidad de hacer un poco de gimnasia, mantenerse activo, circular la sangre, de eso se trata. Así que, gente, los filmo cuando ya haya terminado otra vez. Ok, familia, acabo de terminar con la paleada. Les voy a mostrar lo que he hecho y así tienen una idea más o menos. Me demoré un poquito más de 1 hora, habrá sido 1 hora y media más o menos, pero sin apuro, despacito, con buena letra, y les muestro ahora lo que hicimos, ¿eh? Vamos a ir caminando para que vean. Epa, esta es toda la salida de la propiedad, ¿eh? Vamos a dar un paseíto, todo a pala, nada de máquina. Pueden ver por los bordes que está hecho todo con la palita. No hay hielo abajo, o sea que está bueno para salir con el auto. No hay peligro de derrapar o de patinar. Así que hasta la próxima nevada. Ah, la pucha, ahí patiné yo en el hielo. Hasta aquí llegué yo y esto lo hizo ya el vecino mío con la máquina, con su Bobcat. Ahí lo tienen, familia. Se mueve un poco porque quedé un poco tembloroso de tanto palear. Ahí lo tienen, el trabajo terminado. Ustedes dirán, ¿por qué se mata Daniel? ¿Por qué trabaja si tiene la máquina? Pero fue poca nieve y tenía ganas de hacer un poco de ejercicio también. O sea que no me molesta. La máquina la reservo para cuando cae un pie de nieve o más. ¿Y qué les quiero decir con esto? Si un individuo de 69 años en 1 hora y media con una pala puede hacer todo esto, imagínese usted lo que puede hacer un país de 50 millones de personas, todos tirando para el mismo lado, con ansias de trabajar, poniéndole esfuerzo, poniéndole garra y sin estar metiéndose el palo en la rueda los unos con los otros. Es la única forma de que los países se forjen y sean países que realmente tienen buenas economías, tienen buenas calidades de vida. Mientras
la sociedad esté dividida y cada uno tire para un lado distinto y cada uno le haga la vida imposible al otro, no se va a ningún lado. Eso es mi consejo. Ustedes vean en este momento que empieza el Mundial allá en Qatar. ¿Qué sería de la selección de fútbol? Hablemos de la selección de Argentina, ya que somos argentinos. ¿Qué sería de la selección si cada uno de los jugadores estuviese peleado con el otro y cada uno estaría tratando de hacerle la vida imposible al compañero para que no meta gol? ¿Ok? ¿Ganarían algo? No, saldrían siempre últimos perdedores y terminarían en una situación engorrosa. O sea que un país es lo mismo, una familia es lo mismo. Cuando todos los miembros tiran de la soga para el mismo lado, es ahí donde se ve la prosperidad, es ahí donde las naciones pueden llegar a decir, sí, esto funciona. Pero claro, requiere esfuerzo y requiere de dejar escuchar cantos de sirena de hace décadas que no llevan a ningún lado, promesas y más promesas que no se cumplen y que lo único que hacen es continuar empobreciendo a los pueblos año tras año de una forma más estrepitosa, porque esa es la realidad. O sea que esta es una pequeña reflexión, sin querer ofender a nadie. Lo agarro con una mano al teléfono y se me sacude como una hoja. O sea que sin querer ofender a nadie, es un buen consejo de alguien que vive hace más de 50 años afuera de la Argentina, que vive en países prósperos, países donde las cosas se hacen diferentes y me gustaría verlo, lo que vivimos nosotros acá, me gustaría verlo en Sudamérica, no solo en Argentina, en todos los países de América Latina. Hay que hacer, realmente hace falta un cambio de mentalidad, un cambio de actitud en la sociedad. Ni hablar de los políticos, ese tema aparte, no voy a empezar a hablar de eso ahora, pero hablar más que nada de la sociedad. La situación es difícil, sí señor, es difícil, pero también hay que siempre tratar de hacer algo positivo por el prójimo, por el otro ciudadano, ¿sí? Y de esa manera es como se sale adelante. No hay otra fórmula. Si ustedes piensan que va a venir un platillo volador y va a traer la calidad de vida y los buenos salarios sin hacer nada y va a caer la plata del cielo, se equivocan. Es solamente con esfuerzo, con trabajo, sacrificio, honestidad. Todo eso es lo que lleva finalmente a buen puerto. ¿Okay? No los quiero aburrir más. Los dejo con esto. Y nos vemos en el próximo video. Me dicen que en 2-3 días llega la pieza que estoy esperando para arreglar el hogar, para que me tire el aire caliente hacia arriba. Anda medio perdida porque tenemos un problema. Nosotros aquí no nos hacen entrega de correo en la propiedad. Tenemos que mandar todo a una oficina postal al pueblo más cercano. Pero ¿qué pasa? Cuando las piezas vienen a través de un courier, la oficina postal no acepta que dejen los paquetes ahí, porque son competidores. Entonces dicen, no podemos recibir paquetes de ningún courier en la oficina postal. Así que ahora estamos esperando un paquete que viene por courier. A casa no lo traen porque en esta zona no hacen delivery y tampoco lo pueden dejar en la oficina de correo. Así que mi esposa hace una hora que está en el teléfono con esta compañía de courier y finalmente conseguimos que lo lleven al pueblo más cercano, para el otro lado, que ahí hay una oficina de ellos y en 3 días lo vamos a ir a buscar. Así que espero empezar esos trabajos, les voy a mostrar también cómo los voy haciendo y sí, aquí está mi fiel compañero, ahí, Togush, no me deja, está siempre conmigo, es mi sombra, ¿ok? Para que lo vean un poquito a Toguchi también. Y allá hay otro perro ladrando, me escucha hablar y desde allá lejos me ladra. Gente, nos vemos en el próximo, que pasen bonito y ya saben, a darle para adelante, ¿ok? Bueno, entonces familia, para terminar este segmento de video y termino la reflexión con una frase muy antigua que viene hace siglos, en latín dice divide et impera, que significa divide para reinar, ¿ok? Todavía muy actual en el día de hoy, muy actualizada, muy utilizada, y siempre hay que tratar de no dejarse llevar por ese camino, ¿okay? Los dejo con esto y nos vemos en el próximo video. Ya estuve jugando un rato con Togo porque hace días que me está
molestando para salir y para jugar. Allá van los pavos a la casa del vecino a que los alimente él. Yo ya los alimenté esta mañana. Y sí, los dejo con esto, familia, y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, un hermoso día soleado de invierno. Camino al pueblo porque hoy tengo una cita con el médico. Es la primera. Vamos a renovar los medicamentos, las prescripciones, y me dieron cita para hoy a la 1:10, o sea que ya estuve la otra semana visitando es una clínica donde uno entra y sale, digamos, no es ni un hospital ni un consultorio médico. Hay varios doctores y ahí es donde uno va y le asignan un doctor para la visita y a uno lo atienden. También vamos a ir a cargar un poco de gasolina ahora en el camino y vamos a ir a regresar un poco de esta basura que son los botellas, contenedores de plástico, todo lo que el otro día no pudimos llevar allá al lugar donde se entrega la basura. Hoy lo llevamos aquí, hay un lugar en el pueblo, porque por esto hay depósito. A uno le dan, creo que son 10 centavos por contenedor, una cosa por el estilo. Sí, así que bueno, ese es el plan. Aquí, como ven, ¿quién está ahí atrás? Él no lo podemos dejar, o sea que viene con nosotros. ¿Cómo sabe? No sé, porque está molestando desde tempranito la mañana, ya sabía que íbamos a salir. Ya llegamos al pueblo. Les hice un pequeño video también de lo que es la recorrida por el pueblo, básicamente la calle principal, y lo único que sí, está bastante bien equipado este pueblo porque hay banco, hay un hospital, ahí está la clínica, hay un supermercado aquí al lado. Ahora paramos en el supermercado a hacer una pequeña compra nomás porque faltan 2 o 3 cositas en casa y el tema es de que estamos un poco temprano para mi cita, o sea que tenemos 45 minutos para esperar. Y sí, aparte hay talleres mecánicos, hay ferretería, cafeterías, hay 2 gasolineras para estaciones de servicio y un hotel, en fin. Es un pueblito muy pintoresco, metido así entre medio de las montañas, súper tranquilo. Acá hay veces veo que la gente baja a hacer las compras o a hacer las diligencias que tengan que hacer en sus tremendas camionetas de 4 puertas, esas Forest y esas Dodge, Chevrolet, las grandes, ¿no? Y dejan los motores encendidos y las puertas abiertas, bajan, hacen sus cosas y vuelven. O sea que hay una tranquilidad en ese sentido de que aquí nadie le va a robar nada a nadie. La criminalidad en esta zona es prácticamente nula, cero. Nosotros dejamos la casa también sola ahí y estamos en el medio de la montaña y no pasa nada. Nunca ha habido ningún caso de hurto o de tratar de que alguien se meta o llevarse algo que haya quedado en los jardines. No, eso no, ni lo consideramos acá. O sea que súper tranquilo, como les digo. Togo está un poco cargoso porque él quiere bajar, pero claro, si lo bajo ahora, después tengo que entrar a la clínica y por ahí no quiere subir y lo tengo que pasear un poco y se me hace tarde. Es complicado salir con este bicho. Pero bueno, sí, estas semanas tenemos ahora 2 semanas de tiempo súper agradable. Hoy hace 4 grados sobre cero. ¿Ok? Estamos mejor que en Ontario y que en Quebec, que les está pegando una tormenta de nieve por esa zona bastante seria. En las zonas de la catarata del Niágara tuvieron más de 1,5 metros de nieve y están anunciando otro metro de nieve más. O sea que la tormenta del siglo parece ser. Y nosotros aquí, bueno, hemos tenido un poquito de nieve, por supuesto, pero ahora se ha derretido casi todo. Y estas 2 semanas y capaz que hasta 3 semanas tenemos tiempo y temperaturas que van a estar sobre 0 grados centígrados, ¿verdad? Así que bueno, los dejo con esto, los mantengo informados, un poquitito de todo para que vean que aquí también estamos bien, no hay ningún problema, y después le cuento cómo salió la cita con el médico. Chau, chau. Hola familia, ¿cómo están? Estoy haciendo este pequeño clip
para explicarles sobre un video que filmó mi esposa este verano pasado, cuando fuimos a llevarlo a Togo al lago a nadar, como lo llevábamos siempre a la mañana. Y justo ese día nos encontramos que llegó un camión de de la provincia de Alberta, los que se especializan en todo lo que es piscicultura y peces, ¿no? Y llegó el camión para sembrar truchas en el lago. O sea que le pregunté al muchacho si podíamos filmar el proceso y me dijo sí, no había ningún problema. Así que lo hemos filmado y creo que es un video bien interesante porque no es algo que uno vea muy seguido, muy común, que se pueda ver en otros lados, y lo agarramos justo nosotros ese día y aprovechamos la oportunidad para grabarlo y hacérselo llegar a ustedes. A mí me gusta mostrarle ese tipo de cosas porque eso demuestra todo lo que se puede hacer con el dinero de los contribuyentes cuando se pone a buen uso, cuando no se extravía, si se quiere. Que son las pequeñas cosas que hacen más amena la vida para todos, porque sembrar truchas en un lago donde va mucha gente a pescar y son comestibles, ¿no? Están en muy buen estado de conservación, o sea que se pueden consumir. Y bueno, los dejo con este video para que lo vean, para que los disfruten, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Tal familia. Bueno, ya limpiamos una parte y ahora les quiero mostrar otro lugar para todos aquellos que viven en áreas que miran estos videos donde nunca nieva, donde no hace grandes fríos y se preguntan, pero ¿para qué sacan la nieve si es tan linda, es tan bonita? Déjenla. Sí, pero el problema, como yo siempre les digo, es que si la nieve quedase hecha nieve solamente, sería agradable, otra cosa. Pero el problema es que la nieve, cuando hace días de un poco de temperatura más elevada, se empieza a derretir durante el día. Y cuando cae la tardecita, que otra vez baja la temperatura, eso que se ha derretido se congela. Y así este ciclo cada vez que hace calor. Entonces, eventualmente se convierte en un bloque sólido de hielo. Y el peligro de esto es que mientras se derrite la nieve, y es agua, se mete por todas las ranuras, por todos los huequitos, por todas las fisuras que pueda haber. Y cuando llega la tardecita y la noche y eso se congela, ustedes saben que el hielo tiene un poder cuando se congela que revienta lo que sea, es más duro que el concreto. Inclusive ustedes verán como un motor que uno lo deja afuera una noche de mucho frío con agua en lugar de anticongelante, al congelarse el agua ese motor se quiebra. Okay, el bloque de un motor se quiebra. Yo los he visto quebrados, pero en dos, como si fuesen una galleta, un pedazo de pan. Entonces ahora les voy a mostrar cómo es que queda y después ya no se lo puede sacar. Eso después queda ahí todo el invierno y a medida que va cayendo más nieve se va haciendo cada vez más duro, más grande, y ahora les muestro. Voy a dar la vuelta a la cámara. Entonces, en esta parte que le da mucho el sol de la tarde, ya se me congeló y no lo puedo sacar. Ay, a ver si lo pueden ver ahí. ¿Ven? Esto ya no es nieve. Esto es una masa sólida de hielo. Ahí está lo que yo siempre les digo, para que vean. Bueno, la cámara no lo capta muy bien porque es nieve, todo blanco. Pero para que vean, salí todo, salí. Si le doy con la pala, es difícil de hacerlo con una mano. Ven, esto ya es hielo, no se rompe casi. Ahí está nuestro amigo. Ven como abajo ya se le forma también una capilla de hielo. Pero este todavía no está tan duro. Así que creo que lo vamos a poder sacar. Mi esposa me está ayudando un poco. A ver dónde anda. ¡Ña Pilar! ¡Salud de la cámara, pues! Ahí está, ella está sacando un poquito también. Aquí está un poco más. Está más suave acá, ¿no? Sí, pero bueno. A ver. Es así, señores. Ahí está. Entonces ahora esperaremos que salga un poco el sol. Está un poco nublado hoy. Si sale el sol, a la tarde se va a empezar a aflojar desde abajo. Se va a calentar.
y después lo puedo desprender como si fuese unas pequeñas planchas de hielo y ahí lo saco. Pero si no hace calor, no sale, ¿ok? Así que esto lo tendría que haber hecho unos días atrás, pero como que se me pasó. Y sí, aquí ahora estamos empezando en la otra parte. Como siempre les digo, vivir en estas latitudes no es fácil, no es para todos, ¿ok? Hay gente que esto le resultaría súper engorroso hacerlo y no estarían dispuestos a hacerlo. Ustedes dirán también, ¿y por qué no le paga a alguien que venga y lo haga? Es muy sencillo, familia. Pagarle a alguien significa que 20, 25, 30 dólares la hora tal vez le cobren, y aquí se le pueden pasar una buena parte del día. Así que si uno empieza a sumar, le pago por esto, le pago a otro por esto, le pago a otro por eso, se nos come la jubilación. O sea que la mayoría de las cosas así en este país, aquí es así. La ayuda se trae en casos muy particulares, muy específicos, plomeros, tal vez electricistas, si hay que subir a un techo muy alto, alguna cosa que uno diga, bueno, sí, esto yo ya no lo puedo hacer. Pero todo lo que sea trabajo manual, así, cosas simples que uno las puede hacer y las tenemos que hacer sí o sí nosotros, porque como ya les digo, no hay presupuesto para dedicarse a pagar gente que venga a cortar el pasto, que venga a sacar la nieve, que venga a hacer todo este tipo de cosas. La nieve del camino, la familia que vivía antes aquí tenía, acá abajo hay una especie de cantera. Bueno, no es una cantera, sino que es un acopio de piedras y de canto molido, piedra molida, todo eso. Y ellos tienen maquinaria pesada. O sea que la gente que vivía aquí anteriormente llamaban a los de la cantera porque eran amigos y subían los de la cantera con una tremenda máquina niveladoras de esas grandes y les limpiaban todo aquí el patio. No sé si le cobrarían o no, y quizás si le cobraban sería algo muy reducido. Pero yo sé que si yo los llamo en este momento y les digo, suban con ese tremendo monstruo de máquina y limpien todo esto, la entrada y el parque, y me van a cobrar 300, 400 dólares mínimo. Y sí, si nieva 10 veces en el mes y te cobran 300 dólares cada nevada para venir a limpiar, ¿cuánto es? Fácil la cuenta, son 3.000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenemos que hacer, lo tengo que hacer yo, sí o sí, no queda otra. Si queremos vivir en un lugar así, disfrutar la naturaleza. El invierno es duro, sí, tiene esas cosas que son contras, si se quiere, pero después llega el verano, la primavera, el otoño, es un lugar espectacular, ahí ya está calorcito, no hay nieve, no hay que lidiar con todo este tipo de problemas. O sea que son las dos caras de la moneda. Entonces, por eso que digo que la vida así en el campo, en las zonas rurales, no es para todos. Es mucho más fácil vivir en una ciudad donde la ciudad se ocupa de limpiar las calles, las veredas, donde hay un patio chiquitito con un poquito de pasto. Ahí andan los pavos, ya llegaron a buscar comida. Y sí, bueno familia, los dejo con esto para que no se haga muy largo este segmento del video y ya nos vemos con otra actividad. Chau, chau familia. Familia, aprovechando el hermoso día para cortar un poco de leña, un par de palos secos que andan dando vuelta por aquí. Déjenme que le diga que la nieve está patinosa y tengo que ir al medio del bosque a buscar los troncos. O sea que se me hace un poco difícil. La subida es brava, che. Pero bueno, estoy tratando de recomponer lo que he consumido de leña en el hogar hasta este momento para no quedarme corto. Acá estas ventanas así que se producen de días lindos y temperaturas agradables hay que aprovecharlas. ¿Okay? A todos aquellos que vengan algún día a vivir a Canadá, acuérdense de estas palabras de Daniel: cuando el día esté lindo, aproveche a hacer todo lo que puede hacer o todo lo que tenga que hacer afuera, porque quién sabe cuándo va a tener otro a lo largo de todo el invierno. Y bueno, les muestro un poco lo que estoy trayendo. ¿Ok? Este es uno de los troncos que estoy trayendo, bastante largo. Como saben, lo estoy cortando ahí. Lo único que tengo es tronzador. Bien a pulmón lo estoy haciendo hasta que pueda comprar. He decidido comprar una máquina motosierra. Ahí está el amigo que se está purgando con el poco de pasto seco que encuentra. Ya se pegó una vomitada. Y sí, ahí es donde están los árboles caídos.
y desde allá abajo los tengo que traer, haciendo un poco de limpieza en este lote lindero, por si algún día hay fuego, que no se me venga encima mi propiedad. Aquí no vive nadie, o sea que sí, gente, eso es. Togush, me vas a ayudar a cortar leña y bueno, vamos a ver si puedo cortar aunque sea uno en cámara, a ver si me da. Ok, no está muy bueno el video, pero ahí se dan una idea de lo que estoy haciendo y de lo que cuesta hacer esto con esta maquinita. Pero bueno, de momento es todo lo que tengo y voy a seguir. Para todos aquellos que se pregunten si no voy a rayar el deck no es de madera, es de plástico. O sea que, y la pala también es de plástico, ¿ok? O sea que esta no raya. Ahí ya tienen más o menos una idea de lo que estamos haciendo. Ahí se me va el capitán. ¡Capitán! ¿Qué hace usted, capitán? ¿Ah? ¿A dónde te vas? Los ciervos no andan por ahí. Está enceguecido con los ciervos. Se me escapa de noche cuando lo saco, lo largo y no sé por dónde se irá a buscarlos, pero ahí está, muy bien Togo. ¿Qué estás esperando? ¿Te tiro hielo? Togo, ¿querés que te eche hielo o nieve? Está queriendo jugar. Papuchi, ¿a dónde vas? ¡Ven acá! Para él es todo juego. Familia, este animalito tiene 6 años y medio, pero parece que no hubiese crecido todavía. Él quiere jugar, si es posible, las 24 horas del día. ¿No es cierto, papi? A ver, vení acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja esa pelota. Me quiere llevar con la pelota. Togo, ¿a dónde vas? Ahí está. Ahí me la pone como diciendo, dale, vení a buscarla. ¿Qué me estás tentando? Ahí está la pelota. Él se sienta y me espera. You wanna play? Where's the ball? ¿Dónde está la pelota? ¿La pelota? ¿Me la das? ¿Me das la pelota? Ok, bye bye. Bueno, familia, aquí tienen el trabajo prácticamente terminado. Esta parte ya la hemos limpiado. Pude despegar todo el hielo que estaba pegado. Como el día está hermoso, ahí pueden ver, no hay más hielo. Me queda la parte grande aquella, que voy a tratar de despegarla ahora, porque le he dado un tiempito para que se me afloje un poco el hielo abajo. Y vamos a ver si podemos despegarlo. Cuidado todos, correte de ahí. Medio difícil filmar con una mano y trabajar con la otra, pero bueno. ¿Ven? En las partes finas es como que ya lo puedo sacar. Esta parte todavía... ¿Qué haces? ¿Estás loco vos? Anoche anduvo medio enfermo no sé qué le pasó. Terminó de comer y salió desesperado afuera a comer nieve como loco. Y después lo entré y agarró una planta que está ahí en la casa creciendo adentro y le empezó a morder las hojas con desesperación. Así que le abrí la puerta y claro, ahora no hay pasto para que él pueda purgarse, como quien dice. Y empezó a comer lo que queda del jardín, todo seco. Y hace 2 días que el estómago le está haciendo como unos ruidos de noche. Él duerme en mi cuarto, ahí ha encontrado un lugar que le encanta. Y lo siento de noche que el estómago le hace como que tuviese
gas adentro o algo por el estilo. Y bueno, hoy parece estar un poco mejor, así que vamos a ver si sacamos esto todo. Después jugamos, cuidado. No se puede trabajar con vos, ¿ah? Cosa seria que sos, ¿eh? ¿Eh? Ahí está saliendo el sol. Miren, les voy a mostrar. Está queriendo aparecer el solcito por ahí. Está nublado, pero bueno. Aquí ya tenemos las cosas que usamos en el verano, ya preparadas para el invierno, para que la nieve y el hielo y el viento no las destroce. Esa es la mesa con las sillas. Aquí atrás tengo el barbecue de gas, la parrilla de gas, o sea que eso también ya está cubierto. Y abajo ya hemos sacado la hamaca que teníamos ahí en el corredizo ese, en el pasillo, y también la hemos guardado. Así que bueno, gente, los dejo con esto. Se nos fue la nieve arriba de los techos. Los árboles ya están limpios todos. No hay más nieve, solo queda la nieve en el suelo. La arboleda ya descargó todo. Ahí está, familia, nos vemos después.